Hola, buenas tardes o buenos días. Antes de comenzar, les daremos a todos un momento para que se instalen. Bien, comencemos. Hola y bienvenidos. Estamos emocionados de verlos a todos para nuestro seminario web en vivo en español, cuyo título es Inyecciones ecoguiadas de toxina botulínica. Estos son los pasos para realizar inyecciones faciales y cervicales de manera segura y eficaz. Esta es la segunda de 3 sesiones y forma parte de nuestra serie Inyecciones faciales de la A a la Z. Soy Jerónimo, Territory Manager para Clarius Europa. Como podemos ver en este artículo del Journal of Cosmetic Dermatology, hasta el 65% de los individuos presentan variantes anatómicas de las glándulas salivales, lo que podría resultar en una inyección errónea en la parótida, si la aguja no es lo suficientemente larga. Usar ultrasonido da más garantía que marcar la piel antes de las inyecciones. Además de este artículo, se puede ver la revisión siguiente sobre cómo la inyección botulínica es el procedimiento más comúnmente realizado para el tratamiento estético, pero la variación en la anatomía del paciente es el principal factor que contribuye a las complicaciones, lo que nuevamente indica que el ultrasonido puede ser una herramienta útil para una variedad de inyecciones faciales. Pero la doctora Karina Ravera nos mostrará exactamente lo que puede hacer el ultrasonido en estos casos. Una nota rápida: no dude en utilizar el cuadro de preguntas en cualquier momento durante el seminario web de hoy, ya que habrá una sesión de preguntas y respuestas en vivo después de la presentación de la doctora Ravera y de la ecografía en vivo. Hoy nos acompaña pues la doctora Ravera, radióloga, médico estético y especialista en diagnóstico por imagen, quien aporta más de 20 años de experiencia. Es directora médica de Ultraskinus y de Dermica Academy para Latinoamérica. Estimada doctora Ravera, bienvenida y gracias por unirse a nosotros para este seminario web tan interesante. La palabra es toda suya. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por permitirme compartir con todos ustedes este punto de vista, esta manera de trabajar, que lo que queremos hacer es asegurarle al paciente la salud, la seguridad y la eficacia, y ante todo, antes que la estética, ¿no? La estética es muy importante, pero nosotros queremos realizar tratamientos seguros, eficaces, y la salud está ante todo, como se dijo en el webinar anterior. Estoy aquí desde el Craniofacial Institute de la Universidad de Miami con la doctora Oyole, y desde aquí les vamos a compartir nuestra experiencia. ¿Puedo iniciar la grabación? Ok. Entonces vamos a hablar sobre las inyecciones ecoguiadas de toxina botulínica a nivel de la cara y cuello en diferentes estructuras musculares. Como todos sabemos, los tratamientos de toxina botulínica van primeros en la lista, ¿sí? Tanto en procedimientos estéticos como en procedimientos no estéticos. Y se cree que para el año 2028 van a ser unos cuantos billones más de tratamientos en todo el mundo. La quimiodenervación ecoguiada con toxina botulínica, guiada por ultrasonido, nos va a aportar una máxima resolución de estos músculos a nivel de la cara y del cuello. Ya vamos a ver que vamos a visualizar estructuras que miden milímetros. Y esto es de importancia fundamental, lo que nos va a aportar el ultrasonido para poder lograr tratamientos seguros y eficaces. Entonces, como saben, yo provengo de la radiología y podemos recurrir a diferentes métodos
para realizar la guía de imágenes para llegar a una estructura. Ustedes saben que podemos recurrir a la tomografía computada, a la resonancia magnética, a la fluoroscopía, a la electromiografía, pero el ultrasonido de alta resolución, como Clarius, es el mejor elemento para guiar tratamientos de este tipo. Entonces, lo que tenemos que tener en claro es que los objetivos terapéuticos de estas inyecciones ecoguiadas de toxina botulínica tienen dos puntos claves: lograr la máxima eficacia y la máxima seguridad para el paciente. Entonces, ahora aclaremos o veamos bien qué es la eficacia. Eficacia, del latín eficacia, es la capacidad de alcanzar un efecto luego de realizar un tratamiento o una acción. Como todos sabemos, no es lo mismo realizar inyecciones a ciegas que inyecciones ecoguiadas. El efecto terapéutico es diferente. Estas inyecciones ecoguiadas van a incrementar la eficacia terapéutica porque vamos a poder inocular las diferentes estructuras anatómicas con una precisión milimétrica y submilimétrica, como ya lo vamos a ver en el desenlace de este webinar. Y seguridad, lo que queremos, con el término seguridad, lo que queremos hacer es evitar o reducir al máximo los daños que podemos llevar a cabo a través de este tratamiento. Como sabemos, cuando realizamos inyecciones ecoguiadas de toxina botulínica cuando realizamos inyecciones de toxina botulínica a ciegas, pueden ocurrir diferentes escenarios clínicos. Puede ser que no obtengamos el efecto terapéutico adecuado porque no alcancé la estructura diana como corresponde, por lo tanto vamos a tener un tratamiento con menor eficacia, y también pueden ocurrir efectos adversos debido a que afecté mediante esa inyección a ciegas una estructura no deseada, o sea, una estructura contigua. Entonces, las inyecciones a ciegas son mucho menos seguras. Todo lo contrario ocurre cuando realizamos una inyección de toxina botulínica ecoguiada, es porque vamos a tener podemos inocular en el sitio correcto, con máxima seguridad, con máxima eficacia y con la dosis correcta. Y con respecto a este último punto, lo que ocurría hasta hace algún tiempo atrás, un breve tiempo atrás, era que algunas estructuras, como por ejemplo el platisma, tenían que ser administradas con máximas dosis porque nunca se lograba la estructura diana como corresponde. Entonces, lo que podemos decir es que el ultrasonido de alta resolución, por ejemplo, Clarius L20, nos va a asegurar realizar tratamientos ecoguiados de toxina botulínica con máxima seguridad y eficacia. Entonces, ahora sí vamos a ver en qué consisten las inyecciones ecoguiadas con toxina botulínica en diferentes músculos del rostro. Vamos a empezar con la inyección ecoguiada de toxina botulínica en el músculo elevador del labio superior y Alequae nasi. Como todos sabemos, este músculo ha sido reclasificado anatómicamente, se ha evaluado mucho más en profundidad y, como dice este artículo perfectamente, este músculo tiene dos vientres musculares, un vientre superficial, como pueden ver aquí en la imagen anatómica, y un vientre más profundo. Y ambos vientres, además, próximos a la aleta nasal, se entrelazan con el músculo elevador del labio superior, ¿sí? Aquí tenemos los dos vientres musculares del elevador del labio superior Alequae nasi y el músculo elevador del labio superior. Y como ustedes pueden ver aquí, estos tres músculos se entrelazan. Por lo tanto, a la hora de inyectar la toxina botulínica es de fundamental importancia poder visualizarlos ecográficamente, porque dependiendo a qué nivel, a qué altura, o más cefálico o más caudal, coloco las unidades de toxina botulínica, el efecto terapéutico va a ser diferente. Como podemos ver aquí en esta imagen axial de resonancia magnética, en la imagen de la izquierda, podemos ver que al lado del ala nasal convergen los diferentes músculos, ¿sí? Y en la tomografía computada también podemos visualizar que al costado de la aleta nasal hay tres planos musculares de músculos que miden milímetros. Finalmente, acá en la ecografía podemos visualizar
Acá en la ecografía podemos visualizar un corte longitudinal del músculo elevador del labio superior al ecuaenasi, en donde podemos ver que el mismo está a unos pocos milímetros del plano cutáneo. Las primeras capas son el plano dermoepidérmico, hay una fina y delgada capa de grasa subcutánea, y esa estructura lineal, oblonga, hipoecoica que ustedes pueden ver aquí, es el músculo elevador del labio superior al ecuaenasi, que aquí lo tienen bien delimitado en este gráfico. Pero hete aquí que haciendo más cortes longitudinales, podemos visualizar perfectamente los dos vientres musculares, como ustedes pueden ver aquí, del músculo elevador del labio superior al ecuaenasi, tanto su vientre superficial como profundo. Y aquí podemos visualizar una anomalía que tiene esta paciente, por ejemplo, que tiene una alteración de la motilidad de los músculos de la mímica, porque están afectados los músculos del lado izquierdo de la paciente, y por lo tanto es fundamental su tratamiento con toxina botulínica y de manera ecoguiada. Este es otro caso clínico en donde se inyectó solamente 1.5 unidades de toxina botulínica en esta paciente, y fíjense qué resultado tan estético y natural para lograr la simetría de la sonrisa. Y aquí podemos ver una inyección ecoguiada, podemos visualizar en tiempo real tanto la anatomía de los músculos los podemos ver estáticos y dinámicamente, y además la ecografía, durante la ecoguía podemos visualizar el trayecto de la aguja en toda su extensión, y poder visualizar también en dónde se realiza el spot de solución con toxina botulínica. ¿Sí? Este es un corte longitudinal, esta sería la parte cefálica y esta sería la parte caudal del paciente, superior e inferior. Esto es el hueso maxilar. Ahora bien, aquí tenemos otro caso clínico en donde también se le inyectó toxina botulínica a la paciente de manera ecoguiada. Esta paciente es mucho más delgada, y aquí podemos visualizar cómo se va a realizar la inyección de toxina botulínica en dos planos, en el vientre superficial y profundo. Acá estamos evaluando primeramente la anatomía en forma estática. Se realizan en este punto las mediciones, la profundidad a la cual se encuentran los músculos, para tener una noción de cuántos milímetros voy a penetrar con la aguja, y luego a la paciente se le hace mover esos músculos de la mímica mientras realizo el estudio ecográfico. Y aquí directamente podemos ver cómo se está realizando la inyección ecoguiada de toxina botulínica con una aguja ultra fina. El procedimiento es sencillo y es máximamente seguro y eficaz. Eso es lo que tenemos que rescatar. Ahora vamos a pasar a la inyección ecoguiada de toxina botulínica en el músculo macetero. Este músculo macetero, que es un músculo masticador extremadamente importante, como todos sabemos, tiene un extremo superior y otro inferior, un borde anterior y otro borde posterior, va desde el zigoma hasta el borde mandibular, y aquí podemos ver, acá vemos la reconstrucción tridimensional de una tomografía computada, y podemos visualizar que aquí está la parótida, los vasos faciales, etc. Aquí también podemos ver en esta resonancia magnética el extremo inferior y superior del músculo, y como ya pueden ver, el músculo macetero tiene diferentes porciones. También ha sido reclasificado anatómicamente. El músculo macetero se ubica a nivel profundo, pegado al borde mandibular. Por arriba está la glándula parótida en una parte del mismo, como ustedes pueden ver aquí en este preparado anatómico. Está la capa grasa subcutánea y el plano dermoepidérmico, ¿sí? Aquí tenemos una porción más superficial y otra más profunda. Y dentro del músculo
hay estructuras tendinosas que lo compartimentalizan. Aquí nuevamente vemos un preparado anatómico en donde podemos ver dos porciones bien delimitadas del músculo macetero. Y aquí podemos ver que el músculo macetero puede ser, como ya sabemos, puede ser tratado por diferentes patologías, como por ejemplo bruxismo, cefalea, hipertrofia importante del mismo o por cuestiones estéticas. Pero también tenemos que saber que este músculo puede tener estructuras de riesgo que pueden ser afectadas con este tratamiento, como son el músculo risorio, que tiene diferentes variantes anatómicas, la parótida, que también tiene múltiples variantes anatómicas, el vientre superficial del músculo macetero, el cual debe ser evitado por lo general en manos que no son avesadas, y del músculo bucinador. Como vemos, es un tratamiento que puede implicar ciertos riesgos. Entonces aquí vemos más estructuras anatómicas. Aquí en la imagen de la izquierda podemos ver que la parótida tiene una forma oblonga, alargada, que se monta sobre el músculo macetero, y fíjense ustedes de la derecha y de la izquierda del paciente cómo esta glándula es totalmente diferente. Y en el preparado anatómico podemos ver también cómo está la glándula localizada aquí encima de este músculo. Entonces, no nos olvidemos que las estructuras anatómicas de riesgo son el músculo risorio, la glándula parótida, el vientre superficial del músculo macetero en manos no avesadas y el músculo bucinador. Entonces, empecemos aquí a tener en cuenta por qué es importante realizar la guía ecográfica para inocular con toxina botulínica al músculo macetero. Porque el músculo macetero, como dijimos antes, tiene una porción profunda y una porción superficial, y la porción superficial va a estar dividida por el deep inferior tendon, el tendón profundo superficial, principalmente en el extremo distal del músculo. Este tendón va a dividir a la porción superficial del músculo macetero en dos vientres. Por lo tanto, el músculo macetero va a quedar conformado en tres estructuras, una superior, una media y otra inferior. Y aquí tengo que aclarar que es muy importante realizar las inyecciones de toxina botulínica en la parte profunda del músculo, para evitar la inyección, para evitar este problema que se llama bulging paradojal. Es un fenómeno paradojal que ocurre cuando la toxina botulínica por error difunde a la parte más superficial de este músculo y produce como una especie de forma de hámster o mejilla de hámster en el paciente. Aquí tienen esta paciente, la cual ha sido inyectada por mí años atrás, y a los 15 días la paciente me llamó y me dijo que tenía este problema. Como yo hace algunos años atrás no usaba la guía ecográfica para inyectar el macetero, tuve esta complicación que se llama bulging paradojal, que por supuesto se puede resolver, pero la idea es no tener complicaciones. Entonces, vamos resumiendo los puntos de importancia de inyectar en forma ecoguiada al músculo macetero. Para decir que estamos haciendo una inyección profunda, debemos localizar a este tendón profundo, deep inferior tendon. Y para ello es lograr que se evite la difusión de toxina botulínica al vientre superficial, para así poder evitar que se produzca esta complicación que se llama bulging paradojal, que no fue descrito hasta hace el año 2017, y quería decirles además que este tendón solamente se puede visualizar mediante ecografía y no se puede ver ni con la mejor palpación clínica ni con el ojo clínico más avesado. Entonces, la gran limitación de las inyecciones a ciegas sería esta: no poder ver el tendón profundo. Entonces estaríamos incurriendo en un área errónea.
Recordemos que el nervio masentérico inerva la porción inferior del músculo y por lo tanto estas inyecciones profundas o inferiores o caudales van a incrementar la eficacia de nuestro tratamiento con una menor dosis de toxina botulínica. Teniendo en cuenta que ahí tenemos en estas imágenes la parte profunda y más superficial del músculo, tenemos que inyectar a nivel profundo. En este artículo estamos visualizando esta frase que dice que la detección con ultrasonido del Deep Inferior Tendon es el punto clave y fundamental para realizar los tratamientos con toxina botulínica. Cada día queremos ser mejores, más precisos, más exactos, más eficaces y más seguros. Por eso estamos realizando muchos tratamientos guiados con ecografía de alta resolución. Aquí en este video podemos visualizar la palpación del borde anterior y posterior del músculo macetero en una paciente que tenía una hipertrofia muy importante del músculo. En esta paciente, yo lo que voy a realizar es inyecciones ecoguiadas superficiales y profundas. Solamente hoy en día las hago si son ecoguiadas. Entonces, podemos ver aquí el tendón, el Deep Inferior Tendon, que es muy importante poderlo visualizar por ecografía, porque este tendón va a compartimentalizar al músculo macetero, tanto en sentido longitudinal como transverso, y va a ser la estructura que nos va a impedir la difusión de la toxina a lugares no deseados dentro del mismo músculo. Aquí podemos ver el plano dermoepidérmico, la grasa subcutánea y aquí tenemos la celda macetérica, con su porción profunda, su porción superficial. Ahí estoy evidenciando solamente los dos únicos parámetros que vamos a manejar con Clarius, debido a que es un ecógrafo que tiene inteligencia artificial, y vamos a solamente necesitar ajustar el zoom y la ganancia. Lo demás lo hace todo el ecógrafo. Luego de realizar la inspección clínica, se hace la dermomarcación con un lápiz dermográfico sobre la piel del paciente. Acto seguido se realiza la localización de las diferentes estructuras musculares por ecografía y luego voy a realizar la ecoguía de la inyección de toxina botulínica, en donde voy a visualizar en forma permanente el trayecto de la aguja. Ustedes pueden ver acá que también estoy haciendo una inyección superficial en puntos claves debido al caso clínico de mi paciente, pero siempre las inyecciones deben ser ecoguiadas y en el plano profundo. Ahora vamos a pasar al otro video en donde podemos ver cómo va a identificar la flecha el punto de inyección profundo a nivel del músculo macetero. Este es el plano óseo. Aquí tenemos una vista axial o transversal del músculo macetero. Aquí tenemos una partecita de la parótida, la grasa subcutánea y el plano dermoepidérmico. Vamos a ver todo el trayecto de la aguja hasta que llegamos al plano deseado y vamos a colocar el spot de toxina botulínica en forma máximamente precisa. Ustedes pueden ver aquí cómo queda el spot anecoico debido a que hay una gota de líquido que contiene la solución de toxina botulínica en el plano profundo del músculo macetero. Y entonces ahora vamos a empezar con otra estructura máximamente polémica, difícil y riesgosa, que es el músculo depresor angulioris. Este músculo triangular que se inicia en el modiolo y llega hasta el contorno mandibular, tiene estructuras vecinas que nos implican el 95% de las complicaciones, ¿sí?
Aquí podemos ver, tanto en el preparado anatómico como en la reconstrucción tridimensional por tomografía computada, podemos ver esta estructura muscular triangular que va desde el modiolo hasta la mandíbula y que en los diferentes pacientes, si bien este músculo no tiene variantes anatómicas, pero sí tiene variaciones personales en cada paciente. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hay variaciones en cuanto al espesor del músculo, la capa de grasa subcutánea, etcétera, y ya lo vamos a ver más en profundidad. Aquí tenemos una imagen longitudinal, este es un corte longitudinal, como acá lo evidencia el pictograma, a nivel del surco mentolabial, en donde podemos visualizar, este es el polo cefálico y este es el polo caudal del paciente, el plano dermoepidérmico, esta es la grasa subcutánea, y acá podemos ver una estructura lineal hipoecoica que es el músculo DAO. Este músculo mide tan solo 2,4 milímetros. Es decir, que el punto de inyección tiene que ser en ese espesor muscular, que es el rango que vamos a tener, son solamente 2,4 milímetros. Aquí estoy evaluando la profundidad de inyección, que como ustedes pueden ver, distancia 15 es 4,3 milímetros, y la estructura a evitar en este caso, porque nos traería una terrible complicación, que es la caída del labio del paciente, el depresor, el músculo depresor del labio inferior, aquí vemos que mide 1,9 milímetros. Por lo tanto, aquí tenemos el depresor angulioris por debajo, en un plano más profundo y más pegado a la mandíbula, el depresor del labio inferior, y este sería el punto de inyección de nuestro paciente. Aquí podemos ver el modiolo, el extremo mandibular. Este es un corte longitudinal a nivel del surco mentolabial, y podemos ver piel, grasa subcutánea y el DAO, ¿sí? Y aquí, siempre para aportar más datos anatómicos y para que se entienda mejor la anatomía en forma tridimensional, aquí podemos ver el plano dermoepidérmico. Esta es una vista axial de resonancia magnética en donde podemos ver la grasa subcutánea. Este sería el DAO y acá este sería el músculo depresor del labio inferior. Entonces, para ser eficaces, nosotros tenemos que inyectar en este plano, y para ser máximamente seguros, debemos evitar este plano. Esa es la idea que se quiere transmitir. Aquí podemos ver en un corte axial o transversal de ecografía, podemos ver al DAO y al depresor del labio inferior, y fíjense ustedes qué pocos milímetros distancian a estos músculos, ¿sí? Entonces, este sería el punto de inyección. Aquí estamos evaluando al músculo en forma dinámica. Primero hago las evaluaciones en forma estática, luego lo evalúo dinámicamente en contracción y en relajación. Y lo que yo quise hacer, lo que hice hace unos pocos días para poder aportárselo a ustedes y para que tomemos más conciencia, yo siempre digo, cuando uno comienza a hacer ecografía de alta resolución, como con estos ecógrafos, nuestra imagen anatómica en nuestro cerebro pasa desde los centímetros a los milímetros. Entonces, lo que yo quise traerles hoy a ustedes es evaluar la distancia que hay entre el DAO y el depresor del labio inferior. Y he medido en este paciente las diferentes distancias entre ambos músculos, y como pueden ver, hay 0,3 o 0,1 o 0,2 milímetros de distancia, ¿sí? 0,1 milímetros son 1000 micrones, 0,3 milímetros son 3000 micrones. Lo que quiero que tomemos conciencia es que el médico más avanzado, más experto, puede tener margen de error porque estos músculos están prácticamente pegados. Y aquí tenemos diferentes complicaciones debido al tratamiento de toxina botulínica.
Bueno, entonces, estaba hablando de qué complicaciones puede haber con respecto al tratamiento de toxina botulínica en el DAO. Y como pueden ver aquí ustedes, podemos tener caída del labio inferior debido a afección del músculo depresor del labio inferior. Podemos tener alteraciones deglutorias por afección del bocinador. Podemos tener alteraciones fonatorias debido también a la inyección inadvertida del depresor labio inferiori, y también podemos tener hematomas. Entonces aquí, este es un ejemplo clínico de una paciente a la cual la estoy evaluando, estoy realizando la evaluación en forma estática y dinámica, se realiza la marcación en el plano cutáneo con un lápiz dermográfico y luego procedo a evaluarla ecográficamente en forma estática y dinámica. Dentro de esas evaluaciones son muy importantes poder diferenciar, como estoy mostrando ahí, el plano dermoepidérmico y estoy mostrando el músculo, esa estructura hipoecoica alargada que es el DAO. Es muy importante poder evaluar los espesores de las estructuras a inyectar y de las estructuras a evitar. Ahí podemos ver que este músculo en esta paciente mide solamente 1,5 milímetros. Entonces, repito, hoy en día que tenemos a nuestro alcance herramientas como por ejemplo este ecógrafo de alta resolución de 20 MHz, que también nos aporta herramientas de inteligencia artificial, debemos utilizarlas para evitar complicaciones, efectos adversos, altas dosis y tratamientos más eficaces, ¿no? Queremos tratamientos más eficaces. Aquí podemos ver el DAO en una vista longitudinal y acto seguido estoy evaluando la profundidad de inyección, que son unos pocos milímetros, y luego a través de la vía de entrada del eje, con eje largo, en donde puedo visualizar todo el trayecto de la aguja, voy a proceder a inocular el spot de toxina botulínica. Ahí vemos que estoy utilizando la vía de eje largo para poder visualizar a la aguja en toda su extensión, y ahí estoy colocando un pequeño spot de toxina botulínica en el punto exacto de inyección. Ahora vamos a pasar a otra estructura muscular muy importante, que es el músculo platisma. Como todos sabemos, el platisma, a nivel del platisma, tenemos que reconocer que primero está el plano dermoepidérmico, luego está la grasa preplatismal. Aquí tenemos al músculo platisma, que debe ser nuestro punto anatómico diana, y luego tenemos la grasa retroplatismal. Como todos pueden saber, hay diferentes factores que nos van a llevar al fracaso de la terapéutica de toxina botulínica en este músculo. Y ellos son, por ejemplo, el diferente espesor muscular. Este músculo puede medir desde 0,5 milímetros hasta 2 milímetros. Hay también, según los diferentes pacientes, diferente espesor de la grasa preplatismal. Como ustedes pueden ver en las imágenes de pacientes de abajo, todos tienen diferente espesor muscular y de la grasa propia de cada paciente. Además, tenemos que saber que hay diferentes variantes anatómicas del músculo platisma. Y por último, quiero decir que la técnica del pellizco distorsiona absolutamente la anatomía y no nos va a permitir hacer tratamientos con máxima precisión. Aquí pueden ver ustedes al músculo platisma y aquí podemos ver la grasa subcutánea. Y aquí podemos ver cómo muchas veces cuando uno hace la técnica del pellizco no logra traer en ese pellizco al platismo, ¿sí? Yo creo que esta técnica es con un margen de poca eficacia y poca seguridad de una manera increíble, hacerlo a ciegas y con la técnica del pellizco. Me guío por mi experiencia personal. Aquí podemos ver diferentes cortes de resonancia magnética en donde ustedes pueden ver qué delgada capa
qué delgado espesor muscular tiene el musculoplatisma, ¿sí? Esta imagen que estamos señalando acá con la flecha. Y en este paciente también podemos ver un musculoplatisma, también es una imagen de resonancia magnética, es un corte sagital, en donde podemos ver que este paciente tiene un músculo más delgado todavía y con menor capa grasa pre- y retroplatismal. Entonces, como debe ser, aquí podemos ver un corte longitudinal del musculoplatisma, en donde podemos ver el plano dermoepidérmico, la grasa preplatismal o grasa subcutánea, y aquí tenemos al platisma que lo vamos a ver constituido por 3 bandas de diferente ecogenicidad. La primera banda es ecogénica, la segunda banda es hipoecoica y la tercera banda es ecogénica, que es la fascia, que estas imágenes blancas o ecogénicas corresponden a la fascia muscular, pero el músculo en sí, la estructura muscular en sí, es solamente esta línea hipoecoica que nosotros vemos aquí. Y ese debe ser el blanco de inyección. Y aquí podemos ver en una imagen con aumento, esta es una imagen también longitudinal, que el músculo mide aquí 0,5 milímetros y aquí mide solamente 0,3 milímetros o 3.000 micrones. Entonces, aquí estoy evidenciando cómo la grasa preplatismal también va a variar entre cada paciente y paciente, porque todos los pacientes tienen diferente índice de masa corporal. Y antes de evidenciar la inyección ecoguiada de toxina botulínica en el musculoplatisma, quería hablarles de las complicaciones. Las complicaciones debido a tratamientos de toxina botulínica en el platisma son muy altas. Hay algunas estadísticas que hablan de un 15,5%, otras hablan de un 10 y de un 20%, y ellas son disfonía, disfagia, asimetría, debilidad muscular, entre otros. Es para tenerlo muy en cuenta. Entonces aquí podemos empezar a ver ya algunos casos clínicos en donde esta paciente tiene bandas platismales bien marcadas, piel muy atrófica y grasa subcutánea prácticamente nula. Y aquí tenemos otra paciente en donde estamos evidenciando las bandas platismales. Es una paciente joven y ustedes aquí pueden ver al musculoplatisma. Con esa imagen como en vías de tren, ecogénico, hipoecoico e hiperecoico nuevamente. En donde aquí tenemos la grasa preplatismal, aquí tenemos el plano dermoepidérmico, grasa, y aquí tenemos al platisma. Es una estructura que se ve maravillosamente por ecografía y es de muy fácil acceso porque es muy superficial. Para nosotros es de muy fácil acceso, solo lo que tenemos que hacer es aprender a visualizarlo y a inocularlo. En esta paciente el músculo mide 0,4 milímetros, ¿sí? 4.000 micrones. Entonces ahí estoy visualizando a la paciente en forma dinámica y estática. Los cortes que tenemos que hacer ecográficamente son transversales, longitudinales, oblicuos. La ecografía nos permite hacer cortes multiplanares, al igual que la resonancia magnética, con el beneficio además de que esos cortes los realizamos en tiempo real. Entonces aquí podemos ver nuevamente que el músculo a este nivel mide 0,2 milímetros, 2.000 micrones. Por lo tanto, realizar el tratamiento de toxina botulínica en la banda platismal previamente marcada, como estamos haciendo ahí en el video, es de suma importancia. Lo único que va a diferir con respecto a los tratamientos tradicionales es que la ecoguía con ecografía de muy alta resolución nos va a permitir visualizar la aguja e inocular en esos escasos milímetros de forma muy precisa y de forma muy segura. Ahí podemos ver la punta de la aguja
y la inyección. Ahora vamos a ir a otro video que van a poder ver mejor cómo la aguja entra por aquí, por el extremo inferior del transductor, y vamos a colocar aquí un pequeño spot de toxina botulínica. En este caso, vamos a ver un pequeño spot con este artefacto debido a que había una micro burbuja de aire en el extremo de la aguja. Pero el plano de inyección está perfecto. Solamente la ecoguía nos va a permitir estar exactamente en el plano correcto. Y por último, vamos a ver ahora inyecciones ecoguiadas de toxina botulínica a nivel del músculo mentalis. Como todos sabemos, esta estructura muscular va desde el mentón, desde el hueso, desde el plano óseo, hasta la piel. Y en este músculo podemos realizar inyecciones a nivel muy superficial, intradérmicas, por ejemplo, para evitar bastante el efecto de lo que da la hiperactividad del mentalis, que es lo que se denomina mentón en empedrado, pero también podemos realizar inyecciones profundas. Y para hacer inyecciones profundas, aquí podemos ver la identificación de ambos músculos mentalis en un corte transversal. Esto es profundo, corresponde al plano óseo. Acá hay una mínima espesor de grasa y aquí tenemos la visión transversal del músculo mentalis derecho e izquierdo. Esta es la grasa subcutánea y este es el plano dermoepidérmico. Y aquí, por ejemplo, podemos ver la imagen longitudinal de uno de los músculos mentalis a nivel de la línea parasagital con respecto a la línea media, y podemos visualizar que son músculos muy delgados, pero perfectamente visualizables. Aquí podemos ver en esta imagen que el músculo dista solamente a 5 milímetros del plano cutáneo, y muchas veces cuando realizamos la inyección supraperióstico, el efecto terapéutico es escaso porque estamos pinchando a veces, no estamos pinchando el músculo en forma precisa. Aquí podemos ver un corte longitudinal, este es el plano óseo, y aquí podemos ver, ingresando desde la vía inferior, la colocación del spot de toxina botulínica, solución de toxina botulínica a nivel exactamente muscular, ¿sí? Por lo tanto, muchas veces cuando antiguamente decíamos algunos, y bueno, para ser preciso, voy al plano, llego hasta el hueso, pero resulta que vamos a utilizar agujas muy delgadas y no vamos a llegar al vientre muscular en forma perfecta. Entonces, las conclusiones, como conclusiones podemos decir que la quimio de denervación con toxina botulínica en forma ecoguiada con ultrasonido de muy alta resolución nos permite localizar en forma exacta el músculo a inyectar, podemos visualizar en forma continua el trayecto de la aguja y toda la longitud de la aguja, podemos evaluar las estructuras musculares en forma dinámica y estáticas, y el ultrasonido es una de las técnicas más importantes para guiar, yo diría que es la más importante para guiar los tratamientos de quimiodenervación. El ultrasonido además es de fundamental importancia para evitar inocular esta toxina en estructuras no deseadas, y que las inyecciones de quimiodenervación con toxina botulínica ciegas, por supuesto que son poco eficaces y muy poco seguras. Además, nosotros a través de la evaluación ecográfica podemos reajustar la dosis acorde a los espesores de los músculos o los espesores tisulares, como ya vamos a ver en el próximo webinar. Podemos hacer inoculaciones altamente precisas, y esto es de fundamental importancia porque a veces los pacientes tienen asimetrías marcadas. Por lo tanto, yo puedo hacer un ajuste exquisito de la técnica. Y no nos olvidemos
que hay músculos que tienen variantes anatómicas y además hay variabilidad en los espesores tisulares entre paciente y paciente. Como les decía, estoy acá desde el Craniofacial Institute. Esta semana vamos a tener una intensa semana de cursos y de formación. Y bueno, estamos para servirles y aquí está el mail por si alguien tiene alguna duda. Y aquí tienen esta cabecita acá que les dice que sí, que estoy para servirles. Bueno, muchas gracias, doctora Rivera, por sus expertos consejos y esa fantástica conferencia. Tenemos algunas preguntas, pero yo creo que las pasaremos al final, sin duda. ¿No? Ahora, es un placer para mí presentarles a Shelly Genter, nuestra gerente de marketing clínico de Clarius, quien realizará un escaneo en vivo para nosotros. Shelly es una ecografista experimentada con más de 25 años de experiencia como experta en ultrasonido clínico. Como gerente de marketing clínico en Clarius, Shelly se dedica a proporcionar contenido educativo de la más alta calidad para los médicos que buscan agregar el ultrasonido portátil inalámbrico a su práctica. Ella nos ayuda a ofrecer seminarios web prácticos como el de hoy y tutoriales en videos para nuestro Clarius Classroom, que ahora cuenta con más de 200 tutoriales. Me gustaría pedirle a Shelly que nos muestre cómo escanear su modelo con el Clarius L20. El escaneo en vivo es una de mis partes favoritas de este seminario. Adelante, únase a mí para darle la bienvenida a Shelly. Shelly, go. Gracias, Geronimo, and gracias, Dr. Rivera. Very, very good presentation. I always learn so much from you. My Spanish, I don't speak Spanish, but I am going to head over to my model with the L20 scanner, the same one that Dr. Rivera used. And Dr. Rivera, maybe you can walk me through some of the anatomy Sí. here. Podemos pedir a Karina de hacer algún comentario de lo que estamos visualizando. Aprovecho también para un examen completo, cómo protege la cabeza o el escáner con alguna funda estéril, pues puede ser interesante también. Good. So I'm just going to start in the chin jaw preset, and I'm going to just start with the masseter muscle here. And I'm in long axis or No se sagittal oye, plane. Karina. El micro. Perdón. Shelly nos está mostrando un corte longitudinal al nivel del macetero y como podemos ver aquí, tenemos la visión perfecta del plano dermoepidérmico, de la grasa subcutánea y podemos ver al músculo perfectamente desde la parte superficial hasta la parte profunda que lleva el hueso, que llega hasta el hueso en forma perfecta y total. Ahí Shelly está evidenciando la parte profunda del músculo macetero. I'm just going to turn into the transverse plane here, and we'll just show how close the parotid gland is to the superficial belly of the muscle. Ahora Shelly nos está mostrando un corte transversal del músculo macetero y nos está aclarando, nos está mostrando cómo la glándula parótida está muy próxima al vientre más superficial del músculo macetero. And then this is the mandible down here. Ese es el plano óseo de la mandíbula. So if we just go over to going to try to find the levator labii superior. Ahora Shelly está tratando de evaluar en un corte longitudinal el elevador del labio superior al equaenasi. Y ahí podemos ver los diferentes planos musculares, piel, grasa subcutánea, y ahí podemos ver uno de los vientres del músculo.
Recordemos que las estructuras musculares se ven hipoecoicas. Es una paciente muy delgadita. Y recuerden que podemos ver con estos transductores de alta resolución, de muy alta resolución, desde la piel hasta el hueso. ¿Sí? En este caso mide solamente 2,9 milímetros. Bueno, ya sabemos que son inyecciones de altísima precisión. Y en algunos pacientes, no solamente precisión milimétrica, sino submilimétrica, como empecé la charla diciendo, y muchos seguramente no me habrán creído, pero es así. Okay, now we'll go down to, it's going to go down and we'll try to find the Dow. Ahora vamos a identificar al depresor anguli oris, DAO. Se ve perfectamente, maravillosamente, es esta estructura hipoecoica longitudinal que se sitúa por debajo de la grasa subcutánea e inmediatamente contiguo al depresor del labio inferioris, que es la estructura que debemos evitar inyectar. Acá se ve perfectamente el DAO, es una imagen maravillosa, hipoecoico y de localización, ahí se ve perfectamente por debajo de la grasa subcutánea. Y ahí tenemos el depresor del labio inferioris, y aquí tenemos plano óseo con las piezas dentarias. Okay, and now while I'm here, I'll go to the mentalis muscle. So I'm just scanning midline over the chin. Shili está realizando un corte transversal a nivel del mentón, y aquí podemos ver a cada lado de la línea media estas estructuras hipoecoicas. Son visiones transversales de los músculos mentalis, derecho e izquierdo respectivamente. Ahí nos está mostrando el músculo. Is this fat? Seguramente la paciente probablemente tenga algún filler, algún tratamiento estético previo. Okay, we'll have a quick look just down at the platysma muscle. Ahora vamos a visualizar una imagen transversal, como ustedes pueden ver el transductor de Shili, en donde aquí vemos esta estructura formada por 3 líneas, blanco, negro y blanco, que es el músculo platisma. It's very Perfecto. thin. Very, very thin, yes. Absolutely. But very hypoechoic. Bien hipoecoico. En este caso, el músculo propiamente dicho mide 0,3 milímetros, es decir, 3000 micrones. Clarius mide micrones. Pequeño. La primera vez que Jerónimo me lo dijo, yo no le creí. Cuando empecé a usarlo y empecé a evaluar, después me di cuenta que tenía razón. Viva Entonces, la tecnología. Exacto. Good. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Dr. Rivera. Mientras completa la encuesta, me gustaría tomarme un minuto para presentarle el Clarius L20 HD3, el único escáner de mano inalámbrico de ultrasonido de ultra alta frecuencia del mundo de 20 MHz. Ahora es un 30% más pequeño y ligero con una batería integrada. Nuestro nuevo paquete de estética avanzada incluye funciones impulsadas por inteligencia artificial para automatizar flujos de trabajo, como el nuevo Vessel Def que Esther nos demostró hoy. Desde los años 80, el ultrasonido ha sido un estándar de oro reconocido entre los cirujanos plásticos, pero los sistemas eran costosos y complejos. Hoy, el ultrasonido Clarius ha cambiado el juego en estética facial.
La miniaturización y la innovación con unidades portátiles significan que las imágenes de alta definición ahora son fáciles y asequibles con una calidad de imagen que compite con los sistemas tradicionales a una fracción del costo, lo que representa un ahorro más de 80%. El Clarius L20 HD3 es el único ecógrafo de mano con frecuencia ultra alta de 20 MHz para imágenes superficiales excepcionales de 4 centímetros para la estética facial. Es la opción principal para médicos estéticos, cirujanos, plásticos, dermatólogos, enfermeras practicantes y dentistas. Con esta imagen de alta definición de la piel, los músculos, los vasos y la fascia, la mejor de su clase, ganará confianza en la colocación de la aguja, caracterizará fácilmente los rellenos, evaluará y tratará las complicaciones con mejor o mayor precisión, mejorando la seguridad del paciente con resultados de tratamiento uniformes. El secreto radica en la tecnología con cada escáner, con 8 formadores de haz, 192 elementos e inteligencia artificial, que juntos brindan la calidad de imagen nítida que solo se encuentra en los sistemas tradicionales. La inteligencia artificial reemplaza botones y botones complejos, lo que hace que la imagen por ultrasonido sea rápida y fáciles de usar. Clarius también es inalámbrico, lo que libera espacio sin huella. Es totalmente sumergible y mucho más rápido de limpiar y desinfectar también. Solo Clarius ofrece escáneres inalámbricos de mano con un ecosistema que incluye una aplicación gratuita para sus dispositivos iOS o Android, con actualizaciones gratuitas. Disponibles con nuestra nueva membresía, Clarius Cloud está disponible para capturar y administrar fácilmente exámenes ilimitados desde cualquier lugar. Su membresía incluye videos de Clarius Classroom o clases en la aplicación con expertos. Una pregunta rápida para Karina. Sí. ¿Cómo efectúa la antisepsia de la piel? La antisepsia de la piel se Sí. realiza con los antisépticos comunes. Cada uno puede usar una doble o triple antisepsia, clorexidina, alcohol al 70, iodopovidona, lo que quieran. Se puede utilizar gel estéril, ¿sí? Y las agujas estériles, las máximas reglas de asepsia y antisepsia, pero son tratamientos muy, muy seguros y muy sencillos. Muy bien. Para mí es como, a ver, para mí no es nada nuevo en el sentido de que toda la vida se han punzado en el servicio al cual pertenezco de radiología tiroides, mamas, tendones, articulaciones. La regla es hacerlo ecoguiado. No se puede hoy en día en la medicina no hacer tratamientos con ecoguía. Y espero que en medicina estética, dermatología estética, cirugía plástica, también se implante por la seguridad y eficacia del paciente. Tengo una pregunta doble allí. Para proteger el transductor, para protegerlo, ¿existe algún medio o utilizas alguna una funda estéril o algo parecido o no? ¿O no es necesario? Sí, voy a aclarar. Cuando son procedimientos mínimamente invasivos, fuera del quirófano, simplemente desinfecto bien el ecógrafo Clarius, que se puede desinfectar perfectamente. Si es intraoperatoriamente, sí se le pone una funda estéril. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Shelly, doctora Rivera, Gracias. por su intervención. Nos queda muy poco tiempo para presentarle el L20. Yo creo que tenemos apenas 3 minutos, pero me gustaría, si tiene más preguntas, podríamos eventualmente contestar otra más. ¿Qué diferencia existe entre el Clarius L15 y el L20 para ejercer la medicina estética? Esa es una de las preguntas. Bueno,
Aparte de la frecuencia, la Claro, la profundidad. frecuencia, sí, el 20 MHz tienen una definición más superficial, más exquisita a nivel de las estructuras más superficiales. Y el L15 tiene un poco, al tener menos megahertz, tiene mayor alcance de profundidad. No sé si ustedes se dieron cuenta que en mi presentación había tanto imágenes tomadas con mi L15 como con mi L20. Los dos son equipos que a mí me dejan sumamente satisfecha para trabajar en forma muy precisa y muy segura. Muy bien. Depende para qué lo quiero utilizar cada uno, depende de la especialidad de cada uno. Tengo otra pregunta, tal vez pueda... ¿diferencia existe en Animus? ¿Dónde se puede conseguir? En Argentina, eso ya lo sabemos. Bueno, ya nos falta muy poco tiempo. Le ruego que haga sus preguntas en interno para poder contestarles. Les Por mail. mandaremos a todos ustedes una presentación del webinar con PDFs, con información sobre el L20, obviamente el L15 por si acaso. Toda esa información la recibirá en las próximas o en los próximos días. Quiero agradecer a todos por la constancia y esperamos encontrarles o estar juntos para el tercer episodio con la doctora Rivera. Sí, es un webinar muy, muy interesante y que yo creo que va a haber muchos cirujanos y neurólogos, muchos cirujanos plásticos y neurólogos muy interesados en esto, además de los dermatólogos, de los médicos estéticos, de los odontólogos, cirujanos maxilofaciales, pero es algo muy, muy interesante y muy terapéutico. Bueno, estaremos, yo creo que todos presentes nuevamente para asistirle. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes o muy buenos días. Adiós, muchas Hasta gracias. pronto.